Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a la tercera y última lección de las frases interrogativas en inglés. Empezaremos este tutorial con las dos frases que quedaron pendientes en el último video. Para traducir la siguiente frase al inglés, vamos a necesitar la estructura universal de preguntas que ustedes ya se deben saber de memoria y que ven en pantalla. Antes de empezar con la traducción, tenemos que identificar el tipo de pregunta que tenemos enfrente. ¿Es abierta o es cerrada? ¿Pide una respuesta con información o la respuesta simplemente puede ser un sí o un no? La pregunta original en español pide información porque contiene una cláusula interrogativa con varias palabras. ¿Qué tan pacientemente? Esto se traduciría al inglés How patiently. El siguiente paso sería el auxiliar, y para escoger el correcto necesitamos determinar el tiempo gramatical de la frase. Y para eso necesitamos identificar las terminaciones del verbo conjugado esperaría. Esta conjugación corresponde en español al tiempo condicional simple. Por lo tanto, en inglés, el auxiliar a usar sería would. En tercer lugar, el sujeto, quien ejecuta la acción de esperar. En la frase original en español, es una combinación de posesivo con sustantivo, mi hermano. El posesivo en español mi se encuentra subrayado con naranja en sus cuadros de colores en español. Su equivalente en inglés, my. Este sujeto se traduciría al inglés my brother. En cuarto lugar, el verbo en infinitivo sin tú, que en inglés se acompaña con preposición wait for. Ya escrito el verbo, nos queda chulear en la frase original en español todo lo que ya hemos traducido al inglés para saber qué queda pendiente y así identificar los complementos. Chuleamos en primer lugar la cláusula interrogativa ¿qué tan pacientemente? Chuleamos el auxiliar que no existe en español. Chuleamos el sujeto mi hermano. Y por último chuleamos el verbo. Entre el sustantivo hermano y el verbo esperaría quedó sin chulear en español la palabra nos. Esta corta palabra va a ser nuestro primer complemento, que responde a las típicas preguntas que identifican a los action recipients. Responde a la pregunta general ¿quiénes serían afectados por la acción? Y también contesta a la pregunta particular ¿a quiénes esperaría? El pronombre objeto nos se encuentra subrayado con café en sus cuadros de colores en español, y su equivalente en inglés también subrayado con café, us. Quiero nuevamente resaltar las diferentes posiciones de los action recipients. En español, el action recipient nos se escribe antes del verbo esperaría, pero en inglés el action recipient us se escribe después del verbo wait for. Recuerden también que en inglés después de preposiciones, en este caso for, los únicos pronombres que se pueden colocar son los subrayados con café. El segundo complemento es muy sencillo, contesta a la pregunta ¿para qué esperarnos? La respuesta en español, para salir, y esto se traduce en inglés to go out. Y el último complemento responde a la pregunta ¿con quiénes? La respuesta en la frase original en español con sus amigas contiene un posesivo, sus. En este contexto el posesivo sus le corresponde a mi hermano. Y por lo que vimos en el tutorial pasado, mi hermano es un sujeto singular masculino que corresponde al pronombre él de la tercera persona del singular. Por lo tanto, si interpretáramos el posesivo sus con relación a mi hermano,
En inglés usaríamos el posesivo his. Mi traducción de este pedazo al inglés: with his friends. La frase completa en inglés se diría: How patiently would my brother wait for us to go out with his friends? Y para la última frase interrogativa que vamos a traducir al inglés, también nos guiaremos por la estructura universal de preguntas en inglés, que ustedes ven en pantalla y ya deben saberse de memoria. Nuevamente tenemos que identificar qué tipo de pregunta tenemos enfrente. Una pregunta abierta o una pregunta cerrada. Una pregunta que pide una respuesta con información o se contesta simplemente con sí o no. Esta pregunta es abierta y el original en español contiene una cláusula interrogativa con varias palabras. ¿Qué tan alto? Que en inglés se traduciría how loud. El segundo paso sería escoger el auxiliar correcto. Y para eso tenemos que determinar el tiempo gramatical de la frase, identificando las terminaciones del verbo conjugado reíamos. Esta conjugación corresponde al pasado simple en español. Por lo tanto, en inglés usaremos el auxiliar did. En tercer lugar, el sujeto, quienes ejecutan la acción de reírse. Es decir, en español, las mujeres amables y yo. Y eso se traduce al inglés the polite women and I. En cuarto lugar, el verbo en infinitivo sin tú, que en inglés viene acompañado con preposición, laugh at. Ya escrito el verbo, el siguiente paso en nuestro proceso es chulear en el original de español todo lo que ya hemos traducido al inglés, para así darnos cuenta qué queda pendiente e identificar los complementos. En primer lugar, chuleamos la cláusula interrogativa ¿qué tan alto? En segundo lugar, el auxiliar que no existe en español. Tercero, chuleamos el sujeto, las mujeres amables y yo. Y por último, chuleamos el verbo con la preposición que lo acompaña. Reíamos de. Fíjense que entre el pronombre yo y el verbo reíamos quedó sin subrayar el pronombre nos. Este pronombre lo tenemos subrayado con café en nuestros cuadros de colores en español. Es decir, normalmente es un action recipient, pero en esta oración no cumple con esa función. Es decir, nos no contesta a las preguntas típicas que identifican a los action recipient, ni responde a la pregunta general ¿quiénes fuimos afectados por la acción?, ni tampoco contesta a la pregunta particular de quiénes nos reíamos. El verdadero action recipient de la frase es el pronombre él. El contexto de la frase es que las mujeres y yo nos reíamos de él, no de nosotros mismos. En esta frase, este pronombre nos, además de ser un falso action recipient, también es un falso reflexivo. Ahora hagamos una comparación con el pronombre nos que usamos en la frase anterior. En esta frase, el pronombre nos es un legítimo action recipient. Nadie más, con excepción de nosotros, seríamos esperados. Por el contrario, en esta nueva frase interrogativa, podríamos decir que la única función del pronombre nos es evitar que la frase suene mal. Escuchen cómo sonaría la frase sin el nos. Las mujeres amables y yo reíamos de él. El punto es que el nos semánticamente no le agrega nada nuevo a la frase. Es redundante e innecesario. Por lo tanto, no lo vamos a traducir al inglés. Por cierto, en español hacemos un uso excesivo de estos falsos reflexivos. Y en la próxima diapositiva vamos a profundizar más en este tema. Descartado entonces el pronombre nos, toca colocar el verdadero y legítimo action recipient, es decir, él. Y como quedaría después de preposición,
at, la única opción sería el pronombre subrayado con café correspondiente a la tercera del singular, es decir, him. El segundo y último complemento de la frase contesta a la pregunta donde nos reíamos. El pedazo en español que contesta esta pregunta tiene un posesivo, su. El contexto de la frase posibilita dos escenarios, o es la casa de él, o es la casa de las mujeres. Si escogiéramos la primera interpretación, usaríamos el pronombre his en inglés. Ahora bien, si asumiéramos que las mujeres amables son las poseedoras o las dueñas de la casa, ¿cuál sería el posesivo correcto? Las mujeres amables es un sujeto plural femenino y se ubicaría en la tercera persona del plural, correspondiendo al pronombre ellas. Por lo tanto, usaríamos el posesivo subrayado con naranja de ese recuadro. La traducción de este pedazo al inglés, at their home. Finalmente, la frase completa en inglés se diría: How loud would the polite women and I laugh at him at their home? Por lo que vimos en la frase que acabamos de traducir al inglés, en español hacemos un uso excesivo de los falsos reflexivos. Pero en inglés, estos falsos reflexivos se consideran redundantes e innecesarios, así que no se traducen al inglés. El problema que tenemos entonces es aprender a identificarlos. Pero antes de hablar de los falsos reflexivos, veamos cómo identificamos los verdaderos y legítimos reflexivos. En pantalla vemos algunos action recipient, pronombres objeto subrayados con café en sus cuadros en español. Me, te, nos, le y les. Para la mayoría de pronombres, el reflexivo es el mismo action recipient. Sin embargo, las segundas personas del plural y las terceras personas, tanto del singular como del plural, tienen un reflexivo diferente, se. El truco para identificar los verdaderos y legítimos reflexivos es muy sencillo. Al reemplazar el reflexivo con otro pronombre objeto, la nueva frase va a tener también sentido y no va a sonar absurda ni rara. Veamos cómo funciona el truco con la frase que tenemos en pantalla. Me miento sobre mi edad. Si reemplazamos el pronombre me con te, miren que la frase todavía tiene sentido. Te miento sobre mi edad. Lo mismo pasa si uso el pronombre le. Le miento sobre mi edad. Y asimismo sucedería si usáramos el pronombre les. Les miento sobre mi edad. Estos cambios que no dañan la lógica de la frase corroboran la veracidad y legitimidad del pronombre reflexivo original de la frase, me. Es decir, en esta frase, el sujeto sí ejecuta la acción sobre sí mismo. Para expresar esta reflexividad en inglés, se usarían pronombres que terminan en self para los singulares y en selves para los plurales. En este caso usaríamos myself, que se ubicaría en la segunda posición típica de los action recipient, después del verbo. Ahora sí, veamos cómo el mismo truco nos ayuda a identificar falsos reflexivos. La segunda frase ejemplo es: te quejabas de tu hermano. Si reemplazo el reflexivo te por el pronombre objeto me, la frase sonaría rara. Me quejabas de tu hermano. Lo mismo sucedería con el uso del pronombre nos. Nos quejabas de tu hermano. Y también sonaría raro con el uso del pronombre objeto les. Les quejabas de tu hermano. La tercera frase ejemplo es: ella se quedaría en la casa tuya esta noche. Si cambio el pronombre reflexivo se por el pronombre objeto te, la frase suena rara. Ella te quedaría
en la casa tuya esta noche. Igual de raro sonaría el uso del pronombre nos. Ella nos quedaría en la casa tuya esta noche. Los sujetos no ejecutan la acción sobre sí mismos en ninguna de las dos últimas frases. Es decir, el contexto de la segunda frase no indica que tú te quejabas de ti mismo, ni tampoco que tú te quejabas contigo mismo. De la misma manera, en la tercera frase, tampoco el contexto indica que ella se quedaría consigo misma o ella se quedaría a sí misma. Debido a que estos pronombres reflexivos en español, se y te, son redundantes e innecesarios y no le añaden nada nuevo a la frase, sus correspondientes pronombres reflexivos en inglés, yourself y herself, no se usan, no se traducirían. Y así hemos llegado al final de la tercera y última lección de las frases interrogativas en inglés. Ya está disponible en YouTube el primer video de un nuevo ciclo gramatical. Gracias por su atención y los espero en el próximo